¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Universidad Nacional Salta en el 93.9 FM. Bueno, ya estamos aquí como lo solemos hacer todos los martes a esta hora, 19 horas, para presentar este programa que hemos denominado Educación sin más protocolos. Bueno, este proyecto es un proyecto a cargo de la licenciada Rosita Guantay y bueno, ¿quién nos acompaña ahora, no? ¿Qué tal, Rosita? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl? Un saludo a toda la audiencia que nos está siguiendo. Bueno, bien, también tenemos invitada en nuestro piso, pero ya estaremos presentándola en su momento. Así. Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante que ya venimos, digamos, en línea con los programas anteriores y es el eje de discusión en programas de alfabetización inicial en nuestra provincia. Y como es de costumbre, vamos a la editorial que siempre lo solemos presentar. En Educación sin más protocolos, venimos desarrollando experiencias docentes vinculadas a la implementación de políticas y programas de alfabetización y los procesos que ya sean de ajuste, cambio, diálogo o confrontación que se producen en las prácticas áulicas de nuestra provincia. En este ciclo de radio estudiamos la diferencia entre las nociones de política y programa. Y entendimos que las políticas son un conjunto de iniciativas que expresan una orientación o toma de posición del Estado sobre cuestiones socialmente problematizadas, en tanto que programa o proyecto son la expresión de construcciones instrumentales en distintos niveles de la administración para llevar adelante una política de Estado. Si bien los límites son imprecisos, los programas y las políticas educativas se diferencian por su nivel de generalidad. Por ejemplo, los programas educativos, como los de alfabetización, tienen un alcance restringido en el sentido en que focaliza en un grupo particular de destinatarios y son ocasionados por una situación determinada. Nuestro objetivo hoy es acercar a nuestra audiencia los ejes de discusión del programa para el fortalecimiento de la alfabetización inicial que se encuentra en desarrollo en las escuelas de nuestra provincia. Y por supuesto, ahondar en lugar y en qué lugar ocupan en esos ejes de discusión los sujetos, los recursos y los aspectos sustanciales de los procesos de enseñanza de la lectura y escritura a las infancias en esta era de Internet. Consideramos también aspectos sustanciales que se va a entender por alfabetizado hoy, cómo diferenciar enfoques de enseñanza de ideología, cuál es el lugar de la familia en estos desafíos y son puntos a tener en cuenta. Los invitamos a la audiencia a seguir en este espacio radial de Radio Universidad. Bien, Rosita, te doy el paso. Muchas gracias, Raúl. Bueno, realmente como vos decís, acá hoy estamos muy bien acompañados. Tenemos en lo personal tengo la alegría, digamos, de estar compartiendo en el piso con primero una compañera de la carrera de letras de esta Universidad Nacional de Salta. Te saludo, Viviana, bienvenida. Hola, Raúl. Bienvenida, muy bienvenida. Gracias. La verdad que más allá de que le pediría a Raúl que cuente un poquito a la audiencia quién es la doctora Viviana Cárdenas. ¿Qué tal, doctora? Hoy un gusto tenerlos aquí en este micrófono, en los micrófonos de Radio Universidad. Y para la audiencia vamos a dar a conocer quién es Viviana, ¿no? Viviana Cárdenas, doctora, docente de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Obtuvo su grado de doctorado en la Universidad de Valladolid, España, en relación a su tesis sobre la zona visográfica, ¿pronuncié bien? Sí. DUNSA,
en EduUNSA, ¿no? EduUNSA la publicó en el año 2008 y actualmente es profesora titular de la Cátedra de Lingüística en esta casa de estudio. Un placer, un gusto saludarla y tenerla Gracias por con la nosotros. invitación. Bueno, sí, le decía, Raúl, le estaba contando a la audiencia que, digamos, en lo personal, digamos, hoy ha sido así como un momento de muchos recuerdos, tomar la publicación de nuestra editorial de la UNSA, que bien leíste, EduUNSA, ¿no? Editorial de la UNSA, publicó la tesis doctoral de Viviana Cárdenas en el año 2008 y estaba leyendo la presentación que se hace a esta publicación y bueno, le comentaba antes que comenzara el programa a Viviana qué futurista realmente su director Raúl Dorra, que tuvimos en la Universidad Nacional de Salta la oportunidad de conocerlo. Hubo una jornada de la carrera de letras en donde, bueno, yo me sentí como invitada, ¿no es cierto? Porque, bueno, es un tema que siempre me apasionó. Bueno, la audiencia conoce de que, bueno, yo, digamos, dentro de lo que fueron mis motivaciones para venir a esta universidad a formarme, fue comprender más y poder entender, digamos, esto de cómo hacer mejor mi trabajo de maestra alfabetizadora. O sea que siempre el tema de la alfabetización fue algo que me atravesó siempre en mis búsquedas y bueno, también recordé que Viviana Cárdenas me invitó como maestra a hacer la presentación de este libro. Así que bueno, tiene como mucho contenido, además de, digamos, de académico, también afectivo. Así que gracias por estar acá, Viviana. Viviana Cárdenas es doctora y es una compañera dentro de lo que es las prácticas docentes, en el sentido de que nunca ha dejado de estar cerca de los maestros. Y en la introducción de este libro, La zona visiográfica en la escritura de los niños, justamente su director, Raúl Dorra, quien ya no está, ¿no es cierto? No, murió. Sí, Raúl, no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? No hace mucho tiempo, antes de la pandemia, un poco antes. Sí, bueno, él hace mención en esta categoría, digamos, tan importante que es, ¿no es cierto?, para una presentación de una investigación, pone en un mismo lugar a Quintiliano, a Saussure y al maestro de primaria para poder presentar esta tesis, ¿no? Y bueno, ya que estamos con los ejes de discusión, digamos, de lo que es el tema de alfabetización inicial, veamos la actualidad de este eje que vos has planteado ahí, de que la escritura, digamos, el niño tiene que resolver cuestiones que están en una zona que toda la introducción, digamos, lleva a ver que la lengua oral y la lengua escrita tienen unas categorías propias y que para trabajar alfabetización un maestro tiene que tener algunas precisiones respecto de, bueno, de esos objetos, digamos, que en el libro están como temas de investigación, pero que, como bien dice también la introducción, y también recordando a nuestras referentes de formación en alfabetización, también Emilia Ferreiro varias veces lo planteó, ¿no?, que muchas veces los temas que son importantes en un plano teórico, académico, muchas veces, bueno, puede ser que iluminen una práctica docente, pero que no necesariamente sea la práctica, ¿no? Claro. Entonces, qué difícil es y qué desafiante es en este momento cuando estamos pensando en el maestro, qué quiere decir zona visiográfica en la escritura de los niños como un eje de discusión y su actualidad. Claro. Bueno, a ver, bien. Bueno, voy a centrarme en lo compleja que es la escritura, quizás antes. La escritura como sistema de escritura, no solo, o sea, sabemos que la escritura también es una práctica, digamos,
pero como estamos hablando de alfabetización inicial, voy a centrarme más bien en la escritura como sistema, digamos. El sistema de escritura, hay muchas ideas acerca de qué es la escritura, pero básicamente un sistema de escritura como el nuestro, como el que utilizamos en la escritura del español, que es también, digamos, el sistema de escritura alfabético que utilizan todas las lenguas indoeuropeas, y también es el sistema que utilizan ahora las lenguas indígenas que se hablan en la provincia, ¿no? El aba guaraní, el huichí, el quechua también, que no se habla en Salta, pero sabemos que hay población migrante quechua, y aquí se habló quechua también. Es todo una escritura alfabética. ¿Y qué quiere decir que es una escritura alfabética? Quiere decir que fundamentalmente nota los sonidos. Nota los sonidos de las lenguas, ¿no? Entonces esa notación de sonidos es una notación de sonidos estricta, nota estrictamente los sonidos de las lenguas, como es el caso, por ejemplo, de los sistemas de escritura de las lenguas indígenas. Esos sistemas recuperan estrictamente los sonidos de las lenguas indígenas, es decir, que son casi transcripciones fonológicas, diría yo, de las lenguas. O sea, porque es por un fonema, por un sonido que cumple la función de distinguir significado en la lengua, un signo escrito. En el español no es tan así. Hay una zona del sistema en donde hay una correspondencia biunívoca, digamos, de sonido y grafema, de fonema-grafema, para ser más precisa. Y suelen ser, por ejemplo, algunas vocales y las consonantes con las que las maestras en los métodos, ¿no?, de alfabetización inicial de principios de siglo hasta la década del 70, cuando irrumpe el constructivismo, eran las letras que elegían para iniciar a los niños en la escritura, ¿no? La M, la P, por ejemplo, ¿no? Pero hay una zona en donde no hay una notación estricta del sonido, sino que puede ser que haya un grafema para muchos fonemas, ¿no? Por ejemplo, la C, ¿no? Y eran las letras que enseñaban las maestras en el segundo grado, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, que eran las letras que comparten sonido, así se decía en las bases curriculares de los 70, ¿no? Bien, entonces, sí, ahí quedaban los problemas ortográficos, como la C, la Q, por ejemplo, que puedo escribir casa con C, queso con Q, ¿no? Sí. Entonces, toda la zona ortográfica, digamos, del sistema. Y después hay una zona que, porque en mi currículum no dijeron que lo más importante, y es que soy maestra. Entonces, claro, que soy maestra, claro, que soy maestra y que trabajé casi 15 años como maestra, ¿no? Entonces hice mi carrera en la universidad trabajando y estudiando simultáneamente. Entonces, claro, hice una carrera de letras muy diferente de la que hacían mis compañeras, porque mis preguntas, y además lo otro es que trabajaba en sectores populares y con sectores populares. Entonces mis preguntas a la escuela, a mi formación, eran preguntas muy diferentes de lo que mi formación podía darme, digamos, ¿no? Una carrera ortodoxa de letras. Entonces es como que fui encontrando un camino en la lingüística para responder las preguntas que me hacía el trabajo con los niños, ¿no? Claro. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía era ¿qué pasaba cuando un niño sabe escribir, digamos? O sea, ¿cuándo decimos que sabe escribir? Sabemos que los maestros nos alegramos profundamente cuando un niño logra esa notación fonema-grafema, ¿no es cierto? Sí. Por eso las líneas actuales, digamos, las líneas cognitivas, las líneas de Duke, las líneas de Borsone, sostienen que es tan importante que los niños tomen conciencia de los sonidos de su lengua. Sí. Porque son esos sonidos, esa toma de conciencia de los sonidos de la lengua, los que le van a permitir notar
el grafema que le corresponde a ese sonido. Por eso trabajan tanto la conciencia fonológica y la importancia también de que el maestro enseñe esa correspondencia fonema-grafema, que enseñe la relación que hay entre las letras y el sonido, el fonema, no el nombre de la letra, sino el fonema, porque si no enseñan la relación entre la letra y el fonema, un niño nunca va a poder leer. O sea, si yo le enseño el nombre de la letra, el niño cuando lee la palabra radio, por ejemplo, leería R-A-D-I-O y nunca podría saber qué dice ahí. Pero si lo que hace es R-A-R-A, D-I-O, dio, en algún momento llega a entender que ahí dice radio, digamos. Entonces es muy importante esa parte, digamos. Pero esa es la parte que ha sido más estudiada, más traída, más llevada, digamos, más investigada, más trabajada por los métodos en los 70, hasta los 70, trabajada también por la investigación de Ferreiro en el constructivismo, sí. Y es la que está, en la que está centrada hoy el trabajo de conciencia fonológica. Podemos, en este punto, digamos que tocaste un tema que nosotros, a la audiencia que nos viene siguiendo, venimos, digamos, acercándonos a través de tareas de campo a lo que va pasando en algunas aulas de escuelas de Salta. En particular, estamos haciendo visitas en Villa María Estera, la escuela 9 de julio, y hemos estado acercándonos a estas propuestas que vos mencionaste, ¿no es cierto? Justamente porque Salta tiene un programa de fortalecimiento que adhiere a estos aportes que vienen de la línea de Borsone, de Duke, y la pregunta que vamos a dejar para después pedirle a Viviana que la resuelva después de la pausa musical va a ser lo siguiente, que a nosotros nos inquieta como formadores de docentes y a su vez como que estamos a través del programa también difundiendo, si este tema de la conciencia fonológica que vos acabas de explicar, puede ser en cualquier momento, o qué indicadores tiene que tomar en cuenta la maestra, el maestro de grado, para trabajar estos fonemas. Es muy específico, pero nos resulta sumamente importante si tenés algún aporte de investigaciones o algún trabajo de campo respecto de eso. Bien. Nos vamos a una pausa musical, y porque es una pregunta sumamente importante, ampliamente deseada de conocer a través de las prácticas de aula. Bien, bueno, vamos a una pausa musical y ya estamos de regreso. Bien. Bueno, ya estamos de regreso con este programa que hemos denominado Educación sin más protocolos, y anteriormente de la pausa institucional de la radio estuvimos escuchando la música de Silvio Rodríguez, Escaramujo, un cantautor, guitarrista, poeta y político cubano. Bien, muy conocido por este otro cantautor, Pablo Milanés, ¿no? Trabajaron juntos en algunas canciones, digamos. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo y lo estamos haciendo en presencia de la doctora Cárdenas. Adelante, doctora. Bueno, habíamos dejado, digamos, planteada una pregunta, Raúl, y bueno, todos estamos interesados, ¿no?, de conocer qué es esa zona visográfica. Y bueno, la doctora Cárdenas nos estaba haciendo la introducción, y bueno, y ahora estamos ahí. Claro, diciendo que en el, diciendo que lo hice demasiado larga, que en el sistema de escritura hay una zona fonográfica, o sea, una zona que nota sonidos. Hay una zona fonográfica amplia, que es la parte ortográfica, digamos, donde no hay una notación estricta de sonido, sino que hay una notación de significado. Y bueno, lo que yo he dado en llamar zona visuográfica, que es la zona visual del sistema de escritura, todas las marcas escritas que no tienen ninguna correspondencia sonora, o tienen correspondencia parcial sonora, y ahí está la puntuación, por ejemplo, los blancos de página, los blancos de párrafo, las mayúsculas, y esa era la zona que a mí me preocupaba, digamos, cuando era maestra,
porque es donde no hay ninguna indicación, no hay ninguna formación ni hay investigación acerca de cómo los niños o los adultos ingresan a esa zona. Y no hay tampoco estrategias didácticas para trabajar esa parte, digamos, porque es como la disposición espacial del discurso, ¿no? Eso es lo que sería la zona visuográfica. A ver si lo puedo lograr transmitir como poniéndome del lado de la audiencia. ¿Sería la parte de diseño de la hoja? Es la parte de diseño de la hoja, que sería como la parte externa, digamos, la parte de la edición, ya directamente la parte de diseño de la página, digamos, pero también la parte interna al texto, como la puntuación fundamentalmente, que sí tiene una correspondencia básicamente con la prosodia, como la coma, como el punto, ¿no? Entonces el punto y coma, en donde sí hay una relación con la entonación, los signos de interrogación, los signos de exclamación, en donde hay una relación con la entonación. Y esa zona, digamos, visual del sistema de escritura es vital para un buen escritor, digamos. Un escritor competente necesita manejar bien esa zona, digamos. Pero esa zona, claro, requiere mucho más que una conciencia fonológica, requiere una conciencia sintáctica, fundamentalmente sintáctica, o sea, una conciencia acerca de cómo está armada la frase, digamos, una conciencia discursiva acerca de cómo está organizado el discurso y una conciencia retórica acerca de qué clase de relación va a establecer con el interlocutor. Entonces es una zona muy compleja y bueno, creativa tiene una zona de sistema y una parte creativa, digamos. Entonces yo trabajé, por ejemplo, con cartas y cuentos escritos por chicos de zonas rurales y zonas urbanas, porque lo otro que también vimos es que lo que emerge de mi tesis, digamos, es que los chicos, por supuesto, que mejor entienden la lógica de esas zonas son los chicos de zonas urbanas, y trabajé en colegios privados en donde los chicos que asistían a esos colegios venían de generaciones alfabetizadas en las familias. Entonces ellos comprendían perfectamente la lógica de la zona visuográfica y ya a los 10 años, a los 8 años, entienden con claridad qué significa o por qué es muy importante colocar un punto donde va, o por qué ese punto es punto y seguido, punto y aparte, o dónde entrar una raya de diálogo, dónde entrar un signo de pregunta. Porque entienden la relevancia, un asterisco, por ejemplo, en chicos de 10 años, ¿no? Es importantísimo, disculpe, doctora. Sí. Sobre todo, también usted dijo primeramente que para el escritor es interesantísimo tener en cuenta eso, pero también para el lector, ¿no? Por supuesto, porque es la interpretación y la guía para el lector. Exacto, un texto bien puntuado. Sobre todo los espacios, cuando queda un espacio entre palabra y palabra, o un espacio después de la coma ya para entrar en otro párrafo. O un espacio de párrafo, exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, en el inglés hay didáctica sobre cómo el armado de párrafo. Cómo se organiza un párrafo, cómo se conecta un párrafo con otro, cuál es la lógica de armado interno del párrafo, ¿no? Y nosotros en español no tenemos esas didácticas precisas, digamos, acerca de cómo organizar un párrafo, por ejemplo, un párrafo explicativo, un párrafo causal, o sea, no tenemos esa investigación, por supuesto que hay más investigación. Y no hay muchos trabajos, ¿no?, sobre esta tesis que usted presenta, porque estuve observando, digamos, su trabajo solamente se hace presente, por lo menos aquí en Salta. Sí, ha impactado mucho el término visuográfico, especialmente en la literatura, me doy cuenta. Y en México, ¿no? También en Francia. En España. En España menos. O sea, la repercusión ha sido interesante, la recepción en España, por eso pude graduarme.
digamos, porque consideraron que era importante el tema y había poco escrito sobre el sistema de escritura, ¿no? Así es, doctora. Entonces, pero sí ha tenido más repercusión en Francia, en Bélgica, en México, ¿no? En lugares donde venían trabajando la escritura. Así que sí, después he seguido trabajando fundamentalmente con belgas o con Raúl en México también. Porque la literatura es clarísima la importancia de la zona visual del sistema de escritura. Entonces Claro. a los literatos, a los editores, les resulta súper interesante, Sí. digamos, ¿no? Entonces ha tenido más impacto teórico que práctico, digamos, mi investigación. Igualmente Sí. en algunas producciones infantiles, por lo menos que llegaron a nuestra mesa de trabajo, estaba recordando por ahí algunas intuiciones que pueden venir, digamos, como influencia digamos, de todo este mundo digitalizado también y que están como de mayor impacto en todas las edades, en el sentido de que hemos visto algunas producciones infantiles en donde sí usan lo visual intuitivamente, tal vez, aunque no sea de modo... Claro. Si bien es cierto que por ahí la mayúscula ha sido una tipografía que los maestros por ahí a veces han preferido, digamos, los grados iniciales, hemos visto algunas producciones en donde, por ejemplo, para destacar un PUM o un Viva la Patria, usan ellos Una diferenciación sí, tipográfica. no la estoy encontrando Sí, ahora porque no sí, vine lista sí. para mostrártelo, Sí. pero este diálogo me Sí. está remitiendo a eso un poco como para tener algún ejemplo ilustrativo para la audiencia. Sí. Por otro lado, volver también, porque también, entre la audiencia tenemos, docentes de nivel primario que nos siguen, y me interesaba volver a la zona fonográfica, que Sí. esa sí tenemos los docentes por ahí como una obligación. como cierta presión Sí. curricular, ¿no Por es cierto? supuesto. Porque corresponde... Porque es la que hace la diferencia entre saber escribir y no saber escribir. Exactamente, que es la ortografía. La zona, sí, las dos, digamos. Las dos. Porque un niño que no puede hacer una relación fonema-grafema no escribe alfabéticamente, y un niño que no puede hacer la diferencia de cuando hay un fonema pero no hay un grafema, o hay un grafema pero no hay un fonema, que es la ortografía, tampoco escribe correctamente, digamos. O sea, que en la zona fonográfica estricta, alguien que no entra a esa zona no aprende a escribir, y alguien que no entra a la amplia es disortográfico. Y eso nos puede hacer de puente para, después de la pausa musical, volver a esto de la cuestión de la conciencia fonológica que está tan entre los discursos de los docentes al día de hoy. Porque ha estado impuesta por el Estado, claro, como promovida desde el Estado con políticas. Claro, el Estado, entiendo yo, que tiene programas. una gran preocupación, que son los resultados de las evaluaciones, ¿no es cierto? Sí, venimos de hace rato, digamos, como país viendo de qué forma abordarla, y entiendo que el Estado busca entre las opciones, ¿no es cierto?, encontrar una respuesta orgánica, entiendo yo, y bueno, pero a su vez el impacto que tiene esa noción, y a su vez qué indicadores podría tener un docente para monitorearse a sí mismo en relación a sus decisiones en el aula, ¿no? Eso es de interés así un poco general. Claro, si podemos planificarlo. Sí, pero vamos a la pausita musical y ya estamos de regreso. Bueno. Ya estamos de regreso con Educación Sin Más Protocolos, y recientemente escuchamos la música de la mano de Mercedes Sosa, y en este tema con Canción para un niño en la calle, ¿no?, en compañía de René Pérez, más conocido como Residente. Bien, adelante, Rosita. Viviana, estamos súper
expectante para poder, escuchamos de las familias y bueno, en general uno que transita las aulas a través de este programa, en esta oportunidad, bueno, ¿por qué antes que era tan sencillo enseñarle a leer y escribir a los niños, hoy nos complejiza, ¿no? Pero claro, o sea, tenemos muchos aportes y este de la conciencia fonológica está dando mucho que pensar y mucho también a su vez de desafíos para tener indicadores que nos permitan a los que estamos dentro de lo que es el campo de la formación como institución universitaria en nuestro caso, pero también a los que están tomando decisiones diarias dentro del aula, ¿no? Sí. Te habíamos preguntado si vos tenías algunos indicadores, algo como para que uno pueda automonitorearse, digamos, ¿no? Más allá de las evaluaciones que puedan estar previstas en el programa. Claro. Bueno, hay mucho debate en torno a la conciencia fonológica y sabemos que el principal debate lo ha dado los partidarios, digamos, de la conciencia fonológica, que es la línea cognitiva, y los constructivistas, podríamos decir ahora, que es la línea piagetiana, digamos, en alfabetización, Ferreiro, Vernon y demás. Son dos líneas muy diferentes y que no están de acuerdo en torno a cuál es el papel de la conciencia fonológica, cómo se alcanza la conciencia fonológica, se desarrolla o no se desarrolla la conciencia fonológica. En principio, ¿qué es la conciencia fonológica? Es el control, la conciencia y el control sobre el sonido, en este caso, ¿sí? Sobre el sonido. Eso, digamos, intuitivamente lo saben las maestras de jardín de infantes, por ejemplo, porque cómo se desarrolla la conciencia fonológica, en gran medida se desarrolla con juegos, con rimas, con nanas, con poemas, Sí. Es decir, por eso si uno mira, digamos, en capacitaciones conjuntas de nivel inicial y primer grado, se da cuenta cómo cantan las maestras de nivel inicial. No hay ni una sola maestra de nivel inicial que no cante con los niños, que no juegue con los sonidos. Y las maestras de primer grado, paradójicamente, que son las que tienen que enseñar a leer y escribir, no juegan, no cantan, no hacen y es ese juego de rima, de sonido, el que despierta en el niño la conciencia fonológica. Digamos que después puede ser entrenada de otros modos más precisos, que es lo que le toca a la maestra de primer grado, pero que en realidad la viene trabajando desde pequeño. Entonces, qué sé yo, los chicos cuando hacen sus juegos y sus apodos y sus risas de unos con respecto a otros, hacen rimas, lo cual quiere decir que tienen conciencia de los sonidos. Entonces, qué sé yo, no sé, María Panza Fría, el tonto de Antonio, y hacen tontón, y ahí uno se da cuenta de cuando están jugando, ¿no? O hay canciones especialmente armadas, digamos, donde todo lo que es juego de sonido desarrolla conciencia fonológica. Sí. Otra cosa es el trabajo explícito y consciente, digamos, que propone la línea de conciencia fonológica. Y la otra es si la conciencia fonológica se puede desarrollar sin escritura o necesita también de la escritura para desarrollarse. Entonces, el riesgo que ve el constructivismo, para mí me parece que bastante fundado, es el riesgo de la exageración, digamos, de pensar que si el chico no ha desarrollado conciencia fonológica, no lo voy a enfrentar al texto escrito. Y nosotros sabemos que los chicos, o sea, lo sabemos desde Ferreiro y desde el enfoque del lenguaje integral y demás, sabemos que los chicos necesitan un ambiente alfabetizador, digamos. Sí. Necesitan estímulo escrito desde pequeños, porque no es lo mismo. Y aquí entran las diferencias sociales y las diferencias étnicas también, ahí culturales. Disculpe, claro. Doctora, ahí va mi pregunta, ¿no? Entonces, antes de por ejemplo, los wichí o todas las comunidades que tienen su lengua materna, en este caso, no tienen una escritura, digamos, ¿no? Y sin embargo está el sonido, ¿no? de la expresión de lo que quieran hacerse entender.
Entonces, ¿cómo es posible que ellos, mediante la oralidad, que haya una comunicación sin estar el texto antes, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que en las comunidades indígenas tienen escritura, digamos, escritura que no han desarrollado ellas, sino que les han sido dadas por pastores anglicanos, claro, por católicos, ¿no es cierto? Entonces la comunidad guaraní tiene, la lengua tiene escritura, el wichí tiene escritura, y yo creo que si bien en un principio esa escritura, esos sistemas les resultaban más bien ajenos, digamos, en este momento no. En este momento yo he estado trabajando en la diplomatura, ¿no? Claro. De interpretación wichí español, y he visto que ellos escriben directamente, espontáneamente escriben directamente en wichí o en español, según sea el interlocutor y según lo que quieran decir. O sea que así como son bilingües, también tienen una vía alfabetización, y en digamos. ese sentido, digamos, hemos visto, digamos, justamente a través de otras experiencias con maestras que han trabajado en el Chaco salteño, la producción de textos para alfabetizar en la lengua materna, en el caso concreto sería el wichí, también recurren a esto que estábamos conversando recién, ¿no es cierto? A todo lo que es el juego lingüístico, canciones, rimas, trabalenguas, adivinanzas, todo, claro. Y está totalmente descartado el prejuicio de que porque tenés otra lengua no vas a poderte alfabetizar en tiempo y forma. Es al revés. El bilingüe tiene más conciencia sobre el lenguaje que el monolingüe. Creo que sí, y una conciencia más temprana y más aguda, digamos, porque al manejar dos lenguas, digamos, se vuelve plenamente consciente de las posibilidades de una lengua y de la otra. O sea que al revés, yo creo digamos. Que para toda persona que habla más de una lengua, ¿no? Sí. Está alerta, digamos, Eso es. a la disposición, digamos, de cómo interpretar. Estaba recordando la entrevista a Norma Ruiz de Ormachea, que ella dice, una vez que comenzó a hacer la experiencia de la alfabetización bilingüe, se dio cuenta de esto que vos estás planteando, ¿no? Que sus niños, sus alumnos de primer grado, wichí, estaban realmente con esto que ahora lo entiendo yo en la expresión de ella, conscientes y mejor, y lograba producciones más ricas, y su léxico era más amplio, y toda la posibilidad, digamos, de expresividad de esos niños, que ahora recientemente, digamos, ella tuvo la alegría de que muchos de esos niñitos que fueron sus alumnos en primeros grados ahora son maestros bilingües en Carboncito, en Embarcación, que son las últimas entrevistas que tuvimos. Claro. O sea, realmente, bueno, el bilingüismo es otro tema, pero que tiene que ver con esto de la conciencia, claro, de la toma de conciencia, que estamos tratando, digamos, de ver si es claro, un ejercicio porque sí, si hay un momento, si hay algunas recomendaciones por desde eso, la investigación. Sí, por eso en general siempre y yo pienso que es, claro, que en dónde está el equilibrio no lo sabemos, pero todo el mundo propugna un enfoque equilibrado, o sea, un ingreso a la alfabetización que tenga tanto texto escrito como trabajo más fino, más sistemático y más organizado sobre el sistema y la relación entre los sonidos y entre la relación fonema-grafema, sonido-letra, podríamos decir en grosso modo. Sí. Entonces, el tema es cómo equilibrar eso, porque yo creo que especialmente en las zonas campesinas, en las zonas indígenas, no puede faltar el libro. Desde el nivel inicial, ni la exploración de la escritura,
ni el descubrimiento paulatino de la escritura, ni el no puede, son cosas imprescindibles, digamos, esas son cosas que tienen que estar, porque no es lo mismo un chico de clase media que a los, qué sé yo, no sé, desde que nace o desde que tiene 3 meses tiene un libro delante y la madre interactuando con él en torno a ese libro, que un niño que ingresa al sistema y no interactuó nunca con un libro. Entonces no podemos, en pos de una cosa, dejar de lado la otra. Yo creo que hay que trabajar equilibradamente, seguir cuidando los ambientes alfabetizadores, seguir trabajando con ese ingreso, digamos, que nos enseñó el constructivismo, que es relevante, importante, en el nivel inicial, en el primer grado también, con la lectura de cuentos y demás, y hacer simultáneamente un trabajo fino, sistematizado, organizado sobre el sistema de escritura. No tienen por qué ser contradictorios, tienen momentos específicos unos y otros, y esos momentos hay que trabajarlos a lo largo de toda la escolaridad, porque nosotros tenemos chicos en la universidad que no manejan pautas ortográficas, que no puntúan, o sea, que quiere decir que es un trabajo que tiene que ser permanente a lo largo de toda la vida de alfabetización, no dejarlo de lado. Entonces, ese trabajo coordinado, digamos, entre la escritura de texto y lo que es la dimensión sintáctica, la dimensión ortográfica, la dimensión fónica, o sea, ese trabajo tiene que ser permanente en los niveles más grandes y en los niveles más pequeños, todo el tiempo en un ida y vuelta. Claro, ¿no? Y todo el tiempo según, digamos, los objetivos de cada nivel. Claro, en el por nivel supuesto. Universitario, seguramente tus dificultades van a estar en cómo comunicar una producción de conocimiento o un nivel analítico de lectura. Claro. Y es obvio que tenemos que seguirlo trabajando, ¿no es cierto? Claro. Y en un nivel tan abstracto y difícil que puede llegar a ser ingresar a la cultura de lo escrito en los niveles, en un nivel inicial o en los primeros grados de la escuela, también tomar esa dimensión y poner todos los recursos en ese nivel. O sea que no hay más difícil ni más fácil porque sea más grande o más arriba en el sistema o más abajo en el sistema, sino que la alfabetización es un objeto complejo y tiene sus desafíos en todos los niveles. Entonces, y a lo largo de toda la vida, porque incluso yo hoy, digamos, cuando escribo algo y reviso algo, me doy cuenta de que yo misma tengo montones de errores, o sea, y que tengo que reescribir y revisar, o sea, que todo el tiempo estamos aprendiendo, o sea, que la alfabetización no es algo que tiene un límite, sino que es algo algo que se produce a lo largo de toda la vida. Así es, ¿no? Mientras más escribamos o más leamos, creo que esa es la clave. Sí, ¿no? No dejar de leer, no dejar nunca de escribir, no dejar nunca de leer, no dejar nunca de pensar. Bien. Sí. Bueno, ha sido realmente, creo, atrapante. Bueno, particularmente a mí me atrapó. Esperamos que a la audiencia, digamos, le haya aportado. Esperamos que a las colegas docentes de las escuelas primarias, no sé, les haya clarificado. Sabemos que la formación de nosotros como docentes y sobre todo quienes estamos en el nivel primario, que podamos estar en la formación docente, es un trabajo también de toda la vida y de un compromiso altísimo. Te agradezco tanto, me da muchísima alegría que hayas estado con nosotros. Así es. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Y saludos a la comunidad de la Escuela 9 de Julio, porque esa escuela también está en mi currículum. Yo trabajé en la Escuela 9 de Julio durante años. No saber. Así que claro que sí. Y seguramente mis alumnos son ahora los padres de los alumnos. Seguro, ¿no? Sí, una escuela realmente que nos o los abuelos, quizás ya. Sí, tal vez también. Pero realmente un saludo a las docentes y al director, a Gabriel Parada, que también es escritor, está presentando su libro, que lo tuvimos acá en el programa también. Claro. Héroes Anónimos se llama el libro que escribió Gabriel Parada, así que también le mandamos un saludo y nos vamos despidiendo. Entonces. Sí, así es. Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias, Rosita, y ya estamos al final de este programa y será hasta el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, adiós. Bien.